por realizar esta... Uy, espera. Vale, es que ahora ha salido lo de la grabación. Pues muchas gracias por hacer esta sesión informativa. Hace ya un tiempo que alguno de los socios había pedido tener más información sobre cómo aplicar temas de sostenibilidad en los rodajes, porque es un tema que no vamos a discutir aquí si estamos de acuerdo o no, porque creo que todos estamos de acuerdo en que hay que ponerse a trabajar en ello, pero sí que teníamos una gran dificultad de cómo aplicarlo y realmente cómo se debe hacer. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que las mismas administraciones lo están pidiendo ya en las bases, el ICA lo está pidiendo, el ICEC todavía no, pero lo pedirá y además... Sí. Es posible que sea no ya como una cosa que te dé puntos, sino como un requisito. Pues, o sea, que se va a incrementar la necesidad de hacerlo. Pero incluso hablando con la misma administración tampoco nos sabían decir exactamente cómo aplicarlo y cómo reflejar que se había aplicado, ¿no? Por lo tanto, nos pareció que era muy importante que buscáramos pues, a una empresa que se dedique a este tema para que nos eche un cable. Entonces, pues con Green Films también, para que lo sepáis todos, hemos llegado a un acuerdo de colaboración a través del cual a todos los socios de PROA se les va a hacer un descuento del 5% sobre los honorarios por los trabajos específicos que se debe hacer en cada producción. Al margen de esto, también hemos quedado que de una forma periódica, cuando veamos que hace falta, cuando haya o nuevas normativas o veamos que hay una problemática generalizada, pues repetiremos sesiones informativas como la que estamos haciendo hoy. Y ya sin entretenerme más, creo que decir que te paso la palabra y Genial. Ilústranos. ¡Qué responsabilidad! Bueno, lo primero, gracias. Gracias lo primero por la iniciativa, ¿no? y el interés, y luego por contactar con nosotras, que de verdad es que nos parece muy, muy, muy interesante. Efectivamente, yo formo parte de Mrs. Greenfield y nosotras somos una consultora que, bueno, que me parece a destacar que nosotras empezamos a trabajar empezamos a trabajar en 2019, pero nuestro primer rodaje fue en 2020, y lo que quería destacar es que el día que empezábamos el rodaje fue cuando aquí en Madrid cayó Filomena. Y entonces es algo que me parece como muy una coincidencia, entre comillas, preciosa, porque por supuesto el rodaje se paró, pero son estas cosas del cambio climático queriéndote decir algo, ¿no? Y que si quieres lo coges y si no, pues sigues para adelante. Entonces, como digo, nosotras, el equipo que forma Mrs. Greenfield, nosotras venimos del mundo de la sostenibilidad, de trabajar la sostenibilidad en otros sectores, tanto huella de carbono como incluir criterios de sostenibilidad de todo tipo. Yo en concreto soy bióloga, ecóloga, y como digo, tenemos experiencia en trabajar en otros sectores que son más aburridos que el vuestro, pues energéticas, constructoras, estas cosas que dices, menudo rollo. Y luego también la otra parte, que no podríamos estar aquí si no fuera por ellas, es gente que viene del mundo de la producción, también con experiencia en producción audiovisual. ¿Por qué? Porque yo no podría mandar a nadie a un rodaje si no supiéramos movernos en rodaje, porque entonces mi gente estaría llorando en un rincón todo el día. Entonces, bueno, nosotras decidimos generar esta fusión. Necesitamos más gente, necesitamos más manos, y como digo, nosotras nos dan la primera oportunidad en la ficción, porque ahora hablaremos un poco en profundidad, pero realmente esto donde empieza a moverse, al menos en España, es en los largos, es en películas y en series, aunque ahora sí que es cierto que está percolando a todo el sector, y por eso nosotras hablamos de producción audiovisual y no de rodajes, ¿no? O sea, producción audiovisual sostenible y no de rodajes sostenibles, porque aquellos que no tienen rodaje también tienen derecho a ser sostenibles, o por lo menos nosotras lo vemos así. Uy, espera.
Mira, te voy a interrumpir un Dime. momento porque esto que acabas de decir para nosotros es muy importante, porque supongo que ya sabrás que, decir, que nosotros estamos organizados con asociaciones sectoriales, es decir, y es muy importante tener en cuenta todo lo que se puede aplicar, no solo para rodaje, que sería más ficción o documental, sino para animación, para videojuegos, Efectivamente. o sea que es importantísimo. Total. Sí que os cuento que esto es un camino por construir. Con esto lo que quiero decir es que tengáis claro que en España somos pioneras eh, a nivel europeo y casi a nivel mundial. O sea, para que os hagáis una idea, las plataformas están desarrollando aquí sus pilotos en sostenibilidad y nosotras somos las que estamos diciéndoles a Estados Unidos cómo mejorar los planteamientos iniciales que tienen. Esto también me parece que es algo un poco de orgullo y esto sí que debería ser marca España, ¿no? Porque, porque estamos marcando el camino y eso es muy, muy interesante, también es una gran responsabilidad, pero con esto también lo que quería decir es que hay muchas cosas nuevas por hacer, hay muchos sectores nuevos que incluir, muchas partes del audiovisual que todavía esto no se ha hecho ningún proyecto y tenemos que ver y hablaremos de ello, pero que se puede hacer, estoy segura. Que eso he puesto un pequeño resumen de algunos proyectos que hemos hecho este año, no todos. Y bueno, también con esto lo que os quería trasladar es la idea de que nosotros también estamos trabajando mano a mano con las administraciones públicas, ahora hablaremos de ellas, que son una parte fundamental y que están traccionando este cambio y están poniendo apoyo también para el sector audiovisual. Quería empezar un poco contando por qué el momento es ahora. Hay una parte que nosotras siempre decimos, que es que los proyectos los construyen las personas y no las empresas. Y con esto lo que quiero decir es que a nosotras, y no creo que sea casualidad, todas las primeras oportunidades en todas las partes del audiovisual nos las han dado personas que desde mi punto de vista tenían visión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ha sido gente que en la ficción puedo destacar a Tony Sevilla, que ahora mismo está en Federation, pero que él viene de Televisión Española y de Mediaset, que fue el primero que dijo, por supuesto, esto lo tenemos que hacer. En publicidad destacaría a Alba Barneda de Canadá, que ellos también han tenido esta visión de decir, cómo no, y además meterlo en la publicidad, hablaremos si queréis de ello, es todo un reto, pero se puede. Y se nos están acercando ahora de otras partes de animación, de videojuegos, empresas o personas, mejor dicho, que también tienen ese come-come, ¿no? Que algo que les dice, ostras, es que yo llevo, además siempre la frase es la misma, ¿no? Yo llevo mucho tiempo pensando que esto lo podemos hacer de otra manera. O llevo mucho tiempo llevándome las manos a la cabeza viendo lo que se genera con los residuos, con lo que sobra de las comidas, con las luces encendidas, con la maquinaria, las máquinas, los ordenadores trabajando 24/7, ostras, a mí esto me genera un conflicto personal, ¿no? Y de ese conflicto personal muchas veces se tiran de los hilos y empiezan a salir los proyectos y las líneas de trabajo. No creo que sea casualidad que nosotras estemos hablando con Proa, porque creo que Cecilia, al menos cuando he hablado con ella, precisamente, ella también me ha trasladado esta inquietud casi personal, pero que sé que trasciende a la organización. Y creo que todas y todos los que estáis ahora mismo aquí al otro lado de la pantalla, más allá de que tengáis algún proyecto concreto o alguna necesidad concreta para cumplir con alguna subvención, creo que un viernes a esta hora, que con todo el cierre anual estéis aquí, pues me parece que tampoco es casualidad, ¿no? Pero bueno, hablemos de por qué el momento es ahora. Todas estas líneas seguramente muchas las conoceréis, habéis oído hablar de ella. Esto es una clara, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, este PIN que lleva Pedro Sánchez y todo el gobierno en la solapa de sus chaquetas, que es muy bonito, es esto de aquí, pero que también es todo un reto. ¿Por qué? Porque por primera vez la humanidad se ha marcado los 17 retos o objetivos a cumplir si queremos seguir existiendo. Porque como bien sabemos, el planeta seguirá, pero la clave es que siga con nosotros en él, ¿no? Y estas 17 metas, estos 17 retos, mejor dicho, estos objetivos que tienen una revisión en 2030 o que están pensados para cumplir con esta agenda 2030, son los que, como digo, están previstos que hagan que nuestra sociedad sea más igualitaria, más justa, más sostenible y más como queremos que sea en este siglo, ¿no? Y que el planeta aguante, que estemos aquí. Entonces, bueno, como veréis en estos 17 objetivos hay de todo, ¿no? Además están planteados a escala global.
Entonces es cierto que a escala país, entonces es cierto que algunos en Europa tocan más, otros tocan menos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cumplir las necesidades en África, en Asia, en Europa, en América, ¿no? Entonces, bueno, el audiovisual se refleja en estos objetivos, el audiovisual puede y debe contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible. Claramente, con lo que tiene que ver con cómo consumimos, ¿no? Con este objetivo 7 que tiene que ver con una energía no contaminante y asequible, también con un trabajo decente, ¿no? O sea, nosotras aquí sabemos que la sostenibilidad es ambiental, pero bueno, también social, y en el audiovisual se han dado muchos avances y queda todavía por hacer porque tenga una justicia social, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con género, que también lo recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con generar una industria digitalizada, ¿no? Como sabréis, España también tiene un plan de digitalización que va a poner en marcha y el audiovisual tiene mucho que hacer ahí. El audiovisual puede trabajar mucho en la digitalización y la digitalización también en sostenibilidad. Y luego lo que a nosotros nos toca más, a ver, destacaría también esta parte de producción y consumo responsables, ¿no? Cómo elegimos a nuestros proveedores, con qué criterios, cómo seleccionamos las mejores materias primas, no solo por precios, sino también con criterios de sostenibilidad. ¿Y qué pasa con el 13, que sería cambio climático, cómo el audiovisual contribuye a mitigar, a reducir los efectos del cambio climático? Como sabemos, estamos en una crisis climática y tenemos que dar respuesta. Y luego todo lo que tiene que ver con vida marina y ecosistemas terrestres y todos los impactos que generamos desarrollando nuestra actividad, en este caso en exteriores, ¿no? Cuando nos vamos a rodar a espacios naturales, protegidos o no. Entonces, bueno, como veis, el audiovisual toca a bastantes objetivos de desarrollo, lo que le lleva a tener una responsabilidad, nosotras creemos que importante, pero también es una oportunidad, ¿no? Os diré una cosa, además esto no sé si habéis escuchado a Lika decirlo, ahora mismo existe una situación súper graciosa en cierta manera porque nunca se ha pensado en el audiovisual desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿vale? O sea, nunca se ha pensado, tenían una guerra muy importante, que sí con los coches, que sí con el hidrógeno verde, que sí con los combustibles fósiles, y el audiovisual siempre ha estado un poco al margen, ¿no? Y es ahora cuando el audiovisual, de hecho, no es el que da respuesta al Ministerio para la Transición Ecológica, sino que es el audiovisual el que le dice al Ministerio para la Transición Ecológica, oye, cuenta conmigo. Esto nunca ha pasado con ningún sector. Siempre los sectores han venido regulados y han tenido que cumplir con lo que decía medio ambiente. Ahora lo audiovisual le está diciendo a medio ambiente, hola, sí, el hidrógeno verde está muy bien, pero cuenta conmigo, ¿no? Regúlame. Y en esas está el ministerio. Otra de las tendencias europeas, que seguramente habéis oído hablar de ello, es lo que tiene que ver con el Green Deal europeo. Esto es bastante importante porque al final el año pasado se aprobó este deal que a todos los que vivimos y trabajamos en Europa nos toca de lleno. Por primera vez la economía europea se va a basar en la economía verde para su crecimiento. Esto no había pasado antes. Europa ya perdió la batalla de la digitalización contra Estados Unidos y Europa quiere luchar y ganar la batalla de la sostenibilidad y que todas las empresas y todo el desarrollo económico que se genere en Europa tenga un reflejo en la sostenibilidad, sea sostenible y contribuir a una economía verde. Este Green Deal tiene su reflejo en multitud de políticas y multitud de planes sectoriales y planes generales que lo que van a hacer es desde regular las emisiones por sectores a enchufar financiación, ¿vale? Para estas cuestiones que hablaba de digitalización, de esta transición hacia la economía verde no la puedo hacer sin fondos y la Comisión Europea está dispuesta a financiar estas transformaciones. Y esto es muy interesante porque, como sabéis, el hub, que es el hub audiovisual que se está formando, va a beber de muchos estos fondos. Pero ya os digo, Europa no va a financiar nada que no sea digital y que no sea sostenible. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Os he puesto aquí un resumen de algunas de las iniciativas que parten del Green Deal europeo, que tienen que ver con, desde luego, la lucha contra el cambio climático, que tiene que ver con esta neutralidad climática, con que las organizaciones puedan medir
cuánto contaminan, cuánto emiten y puedan plantearse planes de reducción. También tiene que ver con un transporte sostenible, con la sustitución de flotas, con la tecnología en torno a un coche menos contaminante. A vosotros esto os toca de lleno, a vuestros proveedores también. Y tiene que ver también con limitar, habréis oído que, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona se están, y grandes ciudades europeas, pero en España nos tocan bastante, tienen la obligación de generar zonas de bajas emisiones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto y por qué nos interesa esto a nosotros? Porque para entrar a rodar en determinados lugares de las ciudades no vamos a poder entrar con un camión que emita no sé qué, o no vamos a poder entrar con no sé cuántos coches que emitan no sé cuánto. Esto a nosotros nos va a limitar y a nuestros proveedores también. Estas son las cosas que al final los legisladores tienen la fuerza de decir, pues si no te dejo entrar en el centro de Barcelona, no te dejo entrar. Búscate la vida, ¿no? Pero bueno, no son las únicas palancas, ¿no? Estas cuestiones que veis aquí que tienen que ver con la economía circular, que tienen que ver con el capital natural, que estamos hablando de biodiversidad, la economía circular, cómo seleccionamos productos que sean reciclables, que estén ya reciclados, que le podamos dar más vida, ¿no? El audiovisual tiene un problema grande en meterle mano en cuestiones de un solo uso. Ahora mismo estamos en un punto en el que no nos podemos permitir utilizar cosas que tengan una vida útil de un proyecto, sino que tenemos que ir pensando en cómo generamos una economía circular y cómo nuestras materias primas vienen ya de otros usos y cómo les damos una segunda vida. Si no somos nosotros directamente, cómo contactamos o cómo nos aliamos con alguien que nos pueda ayudar en esto. Como digo, en esta parte, que en este caso está a mi izquierda, que tiene que ver con financiación a la transición, todo esto también lo digo para tranquilizaros que va a haber dinero para colaborar y para ayudar a esta transición, como digo, pero lo que está muy claro es que para que te den el dinero tienes que saber lo que quieres hacer con él. No va a valer con que digas, es que yo quiero que me des dinero para ser más sostenible, no. Tienes que haber hecho un estudio y tienes que haber interiorizado qué cosas son las que en tu modelo podrían ser más sostenibles y que queremos cambiar. Por último, otro de los marcos interesantes y que bebe de los anteriores es lo que tiene que ver con los fondos de recuperación Next Generation, que son los que se están canalizando a través de comunidades autónomas y también a través de ministerios. En este caso, en el audiovisual, esto lo va a gestionar Hacienda, pero lo va a gestionar Hacienda de la mano del Ministerio de Cultura, en este caso con el ICA, y las comunidades autónomas también recibirán fondos que podrán repartir a modo de subvenciones y una vez más, todas las subvenciones europeas o que vengan dadas con dinero europeo, como los fondos de recuperación, no admitirán nada que no tenga una base en la sostenibilidad y en la digitalización. Entonces, esta es una justificación de por qué veis tantas subvenciones que ahora están condicionadas o que están empezando a valorar criterios de sostenibilidad. Como bien decíais antes, el primer paso es, bueno, yo te dejo, ¿no? Te dejo que lo intentes, pero lo siguiente va a ser, como bien decíais, limitar que si tú no trabajas de una determinada manera, si no contemplas la sostenibilidad, no puedes pedir estas ayudas, ¿vale? Como veíamos, ¿qué ocurre con el sector audiovisual? Ya os he hablado de este hub audiovisual. Sé que hay muchas críticas y yo tengo un montón de críticas a los planes que tiene el hub. Me parece que en algunas cuestiones es súper interesante, en otras cuestiones tiene una responsabilidad grande, que es que si nos vamos a convertir en el gran plató de Europa y si vamos a atraer producciones americanas, europeas, etcétera, pues tenemos que cuidar muy mucho nuestro plató natural, porque si no, dejarán de venir, ¿no? Y entonces ahí tenemos una responsabilidad grande, pero esto es una iniciativa que seguro vosotros conocéis mejor que yo, que se enmarca dentro de este plan de recuperación y de estos fondos que hablábamos, Next Generation, y que tiene una potencialidad enorme. Ha salido aquí, sé que a vosotros os interesan mucho todas las subvenciones que da el ICA. Nosotras somos las culpables de este punto, ¿vale? No pensábamos que el ICA iba a ser tan valiente, es decir, nosotras sabíamos que era importante condicionar los puntos porque la gente por un punto mata, no literal, pero bueno, casi.
Pero no pensábamos que en una primera toma de contacto lo iban a hacer. Como sabréis, a las comunidades autónomas, tanto las comunidades autónomas y ayuntamientos también están empezando a trabajar en esto. Incluso os diré que hay algunos territorios, como puede ser Navarra, que están empezando incluso a querer unir sostenibilidad con la fiscalidad, con las ayudas y los descuentitos estos que tienen fiscales, ¿no? O sea que ya no solo va a ser subvenciones, sino que va a ser también condicionar los ahorros que te supone venir a un territorio. ¿Qué pasó con el ICA? El ICA generó un grupo de trabajo en el que nos convocó y en el que quería saber cómo poderle empezar a meter mano, ¿no? Cómo poder empezar a trabajar en esto. Y en un primer momento han condicionado varias de sus subvenciones, de sus ayudas, a lo que yo denomino meter el pie en la piscina y ver lo fría que está el agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo lo único que están pidiendo son cuestiones que tienen que ver con mide tu impacto, conoce el impacto que tienes, empieza a medir tu huella de carbono. Estos son minucias, ¿vale? O sea, efectivamente, para tú saber dónde estás y para tú saber si entras en una 40 o en una 38, te tienes que medir la cintura, ¿no? Pero va de esto, o sea, en este primer año, ya os digo, es una toma de contacto y lo que nosotras sabemos es que cada vez van a estar condicionados más puntos y cada vez se van a exigir más cosas. Como sabéis también, precisamente porque el ICA y todas las subvenciones públicas son conscientes de que esto requiere de una inversión y que esto al final tiene un reflejo presupuestario, os diré que el gobierno lo que plantea es subvencionar, que sean subvencionables estas partidas, ¿vale? O sea, que mi trabajo y el trabajo de comprar más sostenible pueda ser algo subvencionable. Sé que esto os puede aliviar más o menos porque tú dices, vale, yo el gasto lo hago ahora y el dinero lo recibo no sé cuándo, pero bueno, que sepáis que esto es así y que, como digo, cada vez se van a exigir más cosas, que ahora hablaremos de qué cosas son esas, cada vez va a puntuar más y efectivamente en un último término va a ser, si no tienes esto, no puedes solicitar ayudas. Y esto ya os digo, no es una cuestión de que el gobierno diga, pues es que nos ponemos cerriles, no, es que Europa lo exige así, porque todas estas ayudas van a ir financiadas con estos fondos que os contaba europeos y Europa si no le va a pasar la cartilla a España y le va a decir, oye, pues es que ahora no te doy la pasta, ¿sabes? Os lo quería contar por si a alguno os interesa. Sabréis que esta semana la Academia Española de Cine ha presentado su sello verde. Nosotros también hemos participado ahí, la Academia de Cine quiere unirse a esta ola y quiere aportar. Y efectivamente ellos van a empezar a evaluar, bueno, ellos, corrijo, no, perdón, que me matan si digo esto. Ellos no van a evaluar, pero ellos sí quieren poder promocionar aquellas piezas, aquellos largos o documentales, o no sé cómo lo definirán, pero aquellas producciones que sí que incorporen criterios de sostenibilidad. Y están trabajando en cómo generar esa toma de decisiones, que es sostenible, que no, que es mejor, que es peor. Esto es una iniciativa más, la quería poner encima de la mesa porque justo ha salido esta semana, estuvimos en una jornada que hicieron aquí en Madrid, que a lo mismo algunos estuvisteis por streaming, pero que a mí me parece interesante porque vemos que todos los actores, nunca mejor dicho, importantes del sector se están posicionando y todos van en la misma dirección, ¿no? Otra de los drivers que a mí me parecen fundamentales es lo que tiene que ver con las plataformas. Aquí he puesto dos de ellas, pero también los estudios, como por ejemplo Warner o Sequoia. ¿Qué está pasando con todos estos? Bueno, pues estos son los que realmente, desde mi punto de vista, van a generar el cambio más rápido. Como sabéis, Netflix, Amazon, HBO, Disney, desde Estados Unidos han generado sus propios compromisos corporativos como organización y algunos han sacado sus propios planes corporativos y esto al final percola en todos los países y en toda tu cadena de valor y ha llegado a España. De tal manera, nosotras estamos trabajando en multitud de producciones para los estudios. Al final ellos tienen un protocolo claro, que no es que España se ponga de una determinada manera, sino que tienen que cumplir con el estándar que marca Estados Unidos. Y
Y esto viene fuerte. Y viene muy fuerte porque Amazon España ya ha dicho que todas sus producciones, todos sus originals van a ser neutros en carbono. Y lo bueno que tiene esta gente, y lo digo así, es que viene pues con la cartera por delante. Y entonces efectivamente ellos te exigen hacerlo de una determinada manera, pero están dispuestos a pagarte por ello y están dispuestos a generar una bolsa de dinero que ponen en la producción a cargo de la productora para gastar en sostenibilidad. Esto para nosotras es fundamental porque, para que os hagáis una idea, yo si propongo que una producción sea paperless o que sea sin plástico, ostras, tenemos que tener alternativas y se tienen que poder comprar, ¿no? Porque si no es muy frustrante para todo el mundo. Y lo bueno que tienen estas plataformas es que ellos están dispuestos a hacer que eso sea real y que tu productora puedas tener ese presupuesto que gastar en sostenibilidad y que no en otra cosa. Además, hay una cosa que está clara, esta gente se gastó una pasta en el COVID y el COVID, esperemos, terminará. Es tan fácil como pasar una pasta a otra, ¿no? O sea, que el presupuesto COVID termine siendo un presupuesto de sostenibilidad. Veremos si eso llega a ser así, pero se está hablando de ello. Y metámonos en el melón, ¿vale? Porque os estoy soltando una chapa enorme. ¿Qué es una producción sostenible? Cuando hablamos de producción sostenible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de emisiones. Y las emisiones las tenemos por cómo nos transportamos como personitas, cómo transportamos los materiales que nosotros necesitamos y la energía que consumimos en nuestras oficinas, en nuestros procesos, en los talleres de nuestros proveedores, en toda esa energía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, me imagino que lo sabéis, ahora mismo yo estoy aquí en una sala y por tener esta luz encendida y mi ordenador funcionando, se está emitiendo, ¿vale? Eso por una parte, y a vosotros os toca porque vosotros os movéis, pero que padecéis pulguillas. O sea, nosotras en uno de los primeros rodajes de publicidad que hicimos, que chequeamos cuántos kilómetros se habían hecho 27.000 kilómetros en un rodaje de 5 días. Eso es Madrid-Pekín ida y vuelta. La realidad es que, y eso pues te puedes llevar las manos a la cabeza, sí, pero la realidad es que nunca nadie, por eso hablaba antes de innovación, nunca nadie se había parado a echar esos números. No sabemos cuánto, a mí me lo preguntan, cuánto se emite en un corto, en una peli, en una serie, en una publi, en una peli de animación. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Nadie se ha parado a hacer esto antes y lo estamos haciendo ahora. Estamos empezando a tener datos ahora, ¿vale? El siguiente pool de impactos importante es lo que tiene que ver con agotamiento de recursos naturales, en este caso. Nosotros construimos, nosotros comemos, nosotros nos vestimos, todo eso sale de los bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza. Por lo tanto, nosotros generamos un impacto, esto tiene mucho que ver con selección de proveedores y con formación a profesionales. ¿Qué pasa con las maderas con las que yo genero mis decorados? ¿Qué pasa con mi vestuario? Y esto tiene un reflejo muy... Bueno, ¿qué pasa con el agua? Nosotras os diré que hay una cosa que a mí me... Claro, yo antes de trabajar en esto yo era mera espectador. Entonces, cuando te pones a trabajar en esto, te das cuenta de que siempre que tenemos un momento dramático, llueve. Siempre que a mí me dejan, llueve. Siempre que me he peleado con mi madre, llueve. O sea, ese momento de y entonces le partieron el corazón y llovía. Bueno, pues eso cuando yo voy a un rodaje lo que implica es gasto de agua y muchas veces mojar la acera, o sea, hacemos un gasto de agua impresionante en el audiovisual. Con esto, y que sirva como mantra, y por favor, quiero que esto lo tengáis muy claro, nosotros no venimos aquí a meternos con criterios artísticos. Dios me libre. ¿Vale? O sea, yo en mi vida voy a decirle a un director o a una directora, a un director de fotografía, a una directora de fotografía, esto no lo puedes rodar. Yo lo que le diré es, ostras, qué interesante esta idea, que sepas que esto tiene este impacto, lo mismo podríamos hacer esto de otra manera. Y está en su mano, a día de hoy, decidir que no.
Yo no estoy cambiando producciones, solo nos ha pasado con algunas muy concretas en el que la visión artística se cambiara. Pero bueno, es importante que empezamos a ser conscientes de estas cosas porque efectivamente de las creatividades nos vienen heredados muchos impactos y esto es así, ¿vale? Todo consumo tiene su reflejo en un residuo. Y aquí es cuando hablamos de residuos peligrosos, todo lo que tiene que ver con baterías, con pilas, con barnices, con pinturas, etc. Tiene que ver con desperdicio alimentario, o sea, uno de nuestros grandes caballos de batalla es que no sobre comida. Y si sobra, generar un plan de donaciones, porque la comida se puede donar. No se puede donar si de un día para otro llamas e intentas encalomar no sé cuántos bocadillos que han sobrado. Lo tienes que planificar. Nosotras estamos en eso. Pero mi objetivo es que no se tire comida, entre otras cosas porque me quiero matar cada vez que sobran las cantidades de comida que sobran, ¿no? Y luego también el tema de los residuos, hay un gran caballo de batalla con separar y gestionar bien los residuos, ¿vale? Todas y todos en nuestras casas y en nuestra vida personal somos bastante responsables. España es un país bastante responsable en cuestión de residuos, aunque no nos lo parezca, pero luego nos vamos al curro y se nos olvida. Y se nos olvida más cuando llevamos 10 horas de rodaje y estamos a las 3 de la mañana, ¿no? Y entonces tiro la mandarina al papel. Entonces, bueno, esto también va de responsabilidades personales, pero tenemos que ser conscientes que el audiovisual genera unos residuos de embalajes, de un montón de cosas, que es pues, muy importante. Y luego los temas que tienen que ver con la biodiversidad y, como decía, con estos decorados naturales por los que realmente nos eligen, ¿no? Y que yo también, así como anécdota, uno de mis primeros rodajes, en este caso de una película, estábamos rodando en un espacio natural protegido, todos los permisos en orden, todo súper guay, y estábamos allí, era la 1:00 de la mañana. Y claro, ya había unos focazos porque aquello tenía que tener luz directa, indirecta, tal, no sé qué, no sé cuántos, la niebla por arriba y por abajo. Y yo me iba, porque me iba a tomar un té, y según voy subiendo, de repente me quedo así parada y estoy escuchando cantar a los pájaros. Los pájaros estaban cantando porque había tal intensidad de luz que se pensaban que era por el día. No es la única vez que yo esto lo he visto. Con esto no estoy diciendo que tengamos que rodar a oscuras, no tiene nada que ver con esto, pero me parece importante que seamos conscientes y también lo que ya os digo es que cada vez nos vamos a encontrar con que los territorios, las comunidades autónomas cada vez se van a poner más exigentes con los permisos, con el seguimiento de los permisos y con quién hace los permisos. Nosotras, gran parte de nuestro trabajo es trabajar mano a mano con localizaciones y ver cómo podemos hacer las cosas mejor y cómo cumplimos con los permisos que hemos pedido, por supuesto, y cómo, si vienen a decirnos, hola, ¿qué tal? Somos en Seprona, pues, o la entidad que sea, le podemos dar respuesta, ¿no? Pero el tema de la biodiversidad es bastante importante. Entonces, ¿qué consideramos una producción sostenible o qué es lo que nosotras queremos que ocurra? Eliminemos los plásticos de un solo uso, me da igual que sea en oficina, me da igual que sea durante el rodaje, me da igual que sea en postproducción. 100% de separación de residuos y reciclaje no es tan difícil, se puede hacer, requiere que todos metamos esta dinámica, pero de verdad yo todavía estoy deseando que me permitan en cualquier producción guardar las bolsas de plástico o de un residuo que no se degrade y por lo tanto no huela, para que seamos conscientes de los residuos que generamos, porque de verdad que no lo sois, no pasa nada, nunca nadie os ha pedido que lo fuerais, pero ostras, es bastante loco. Lo que os decía del desperdicio de los alimentos es algo fundamental. La compra responsable, y esto tiene que ver efectivamente con que os ayudemos a trabajar con vuestros proveedores, con cómo transformamos a la cadena de valor y cómo los proveedores que están también deseosos y que muchos de ellos, nosotras trabajamos muchísimo en Barcelona y tenemos ya un listado de proveedores con alternativas sostenibles que compiten en precio. O
sea que algunas cosas son más caras, pero otras muchas no, ¿no? Pero también os ayudamos a seleccionar esos proveedores, porque ya os lo adelanto aquí, os pueden colar cosas, el agua en caja, ¿no? Estas agüitas en Tetrabric que os han colado por publicidad que es sostenible, pues no es verdad. Los Tetrabric en España no se reciclan, ¿vale? O sea, eso que pone de el cartón que lleva este Tetrabric es reciclado, muy bien, pero la película de plástico y la película de aluminio es un problema. Y en España, no, Ecoembes de hecho le puso, no sé si Ecoembes o Greenpeace, le puso sensores a Tetrabric en España y es que no se recicla. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una producción o para una productora, porque también con muchas trabajamos en acuerdos anuales, lo primero que a mí cuando se me sienta alguien y me dice, pues voy a comprar 3.000 aguas en caja para ponerle mi logo y mandarlas a todos mis proyectos, no hagas eso. Eso es un gasto de dinero que además esto es ultra caro y vamos a hacerlo con o de otra manera o es mucho mejor un plástico reciclado y reciclable que esas aguas en caja. Entonces, a lo que voy es que yo no pretendo que vosotros sepáis de esto, que sepáis lo que yo sé. Lo que yo pretendo es que contéis con profesionales que sabemos de esto para tomar mejor vuestras decisiones y gastar el dinero en lo que realmente hace falta. Y este ejemplo os lo ponía como un ejemplo claro de algo que es como, suena muy bien, pero los que sabemos de sostenibilidad sabemos que es mentira, ¿vale? Y que es un producto de marketing. Ahora alguna de las productoras que estéis aquí me diréis que habéis hecho esas campañas de publicidad y entonces yo pues me querré morir. Pero vamos, que a lo que voy es que eso pasa con infinidad de cosas. Vosotros no tenéis por qué saber cómo seleccionar al mejor catering. Yo sí, es mi trabajo. O cómo medir mejor la huella de carbono o dónde compensar mejor vuestra huella de carbono. No tenéis que saber de todo eso. Yo no sé hacer spots, yo no sé hacer películas. Así que este es el tándem que tenemos que generar. Ser neutro positivo en carbono. Esto va a ser una imposición dentro de nada. De hecho, nosotras cuando trabajamos en Publi, que también trabajamos mucho en service americano sobre todo, las agencias ya te lo están pidiendo. Y vemos que incluso hay agencias que están optando por productoras españolas precisamente por el buen hacer que tienen, ¿vale? En cuestiones de sostenibilidad. Y luego sin un daño significativo a la naturaleza, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la biodiversidad. Estándares y certificados. Cuando hablamos de, que aquí podríamos añadir este sello verde de la Academia de Cine, cuando hablamos de producción de ficción, de largos, de películas, de series, hablamos de la Green Production Guide. Esto es una entidad sin ánimo de lucro americana que han generado los principales estudios, las majors y plataformas en Estados Unidos y que es lo que rige y lo que están tomando como vara de medir pues los Amazon y todos estos, ¿vale? Green DV, esta es una entidad que es fundamental para la publicidad y que vuelvo a decir, es la vara de medir en Estados Unidos y es lo que está traccionando aquí ahora mismo la APCP. Nosotros les pusimos en contacto a la APCP, que como sabréis es la Asociación de Cine Publicitario con Green David y se han asociado. Nosotros formamos parte de Green David, nosotros tenemos un trato con ellos brutal y recientemente una agencia americana que pertenece a Green David nos ha contactado diciendo, hola, es que estoy buscando vendors, es que estoy buscando a gente que yo pueda decirle a mis productoras, mira, es que tienes que hablar con esta peña porque es que son los que te van a hacer, los que trabajan en sostenibilidad, son mis vendors, ¿no? Pues eso está ocurriendo. Luego también a la hora de medir y compensar la huella de carbono, en este podríamos hacer, y a mí me parecería interesante, porque aquí también hay mucho Fall Friends en este sentido. A mí me gustaría que Pro hiciera un monográfico cortito sobre huella de carbono, porque me parece un melón importante. Volvemos a lo mismo, vosotros no tenéis que saber cómo medir la huella de carbono, cómo compensar. Tenéis que tener la suficiente información como para poder elegir lo mejor. Y en este caso,
lo que deberíais exigir es que desde luego se cumpla con la metodología de cálculo que tiene el IPCC, Naciones Unidas, y también la Oficina Española de Cambio Climático y el Ministerio para la Transición Ecológica. 1, metodología check. Y 2, a la hora de compensar, existen varios sistemas de compensación, todos ellos legales, todos ellos válidos para la comunidad internacional. Y aquí voy a hablar como Mrs. Greenfield. Nosotras preferentemente compensamos en sumideros naturales de carbono. Existen otras maneras de compensar. Nosotras la que elegimos son plantar árboles que lo que hagan es absorber las emisiones que nosotros generamos. Esta manera de compensar es ligeramente más cara, pero volvemos a lo mismo. A mí me parece que también aquí hay una parte de coherencia y hay una parte de hacer bien las cosas, y cuando ya os digo que cuando os hablen de una tonelada de carbono que cuesta céntimos, desconfiad. Será legal, pero ya os digo yo que con eso no se están plantando árboles, ¿vale? Lo digo porque lo tengáis en cuenta. Beneficios para vosotros. ¿Por qué trabajar en esto? Cumplir con requerimientos, poderos presentar a estas subvenciones, poder optar a ayudas, poder obtener fondos, pero también cumplir con que Green David o mi agencia me dice tal, o con que estoy trabajando para una plataforma, igual que me obliga a grabar en 8K, pues me obliga a esto. Cumplimiento. Luego hay otra parte que tiene que ver con control de gasto y eficiencia. Nosotras trabajamos mano a mano con contabilidad, muy divertido, y a veces nos dicen, pues que a vosotras al final soy cost controller, ¿no? Y es como, no, pero hombre, yo llevo un registro de lo que se está comprando con la etiqueta de sostenible y estoy reportando a la productora que me contrata o a la plataforma o a quien sea que me contrata sobre cómo se está gastando su dinero en sostenibilidad. Entonces, nosotras sí que es cierto, y esto es tal cual, esto requiere de una inversión. Hay algunas partidas que se encarecen, pero también hay otras que consigues un ahorro, ¿no? Ya lo que os decía antes, si al final estamos haciendo un proyecto en el que solo imprimimos lo mínimo y necesario, y esto va de la mano con esta otra pata de la digitalización que hablábamos, pues entonces es un ahorro en papel, en tintas, en un montón de cosas, en residuos, en gestión de residuos, ¿no? Y nosotras eso lo estamos viendo. Mejora de la competitividad y mejora reputacional. Dentro de 5 años o menos, porque esto va súper rápido, no será así, porque todos estaréis en la misma, ¿no? Porque es súper competitivo vuestro sector. Pero ahora mismo sí que es una diferenciación. Nosotras cuando empezamos a trabajar con algunas productoras de publicidad, la visión que tienen es, ostras, es que esto me posiciona hoy en día, en el 2021 y en el 2022, me posiciona aquí. Me posiciona con un discurso que nadie más tiene. Con un discurso además, pues que está basado en un rigor, ¿no? Y en un conocimiento. No es pues yo me hago aquí mis decálogos de sostenibilidad, igual que me hago la lista de la compra. No, no, o sea, yo aquí he invertido, yo aquí invierto porque le veo un beneficio, ¿no? Y nosotras estamos viendo esta competitividad como la están consiguiendo estas productoras y estos proyectos. Y luego esta parte que me gusta, porque también es real, que tiene que ver con dormir más tranquilo, ¿no? Nosotras cuando trabajamos con los equipos o cuando se le mete a la gente el gusanillo este verde, muchas veces los equipos y los productores nos terminan diciendo, pues que qué guay, es que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Es que pues duermo mejor, es que me siento mejor, ¿no? Y este sentimiento me parecía importante ponerlo porque me parece algo bonito, porque me parece algo guay, ¿no? De decir, pues es que hago mi trabajo, pero es que mira, es que siento que lo hago mejor, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotras? Aquí vamos sí que al melón. Tenemos grandes retos por delante y espero que con vosotros podamos alcanzarlos y dilucidarlos. El tema de la planificación. ¿Cuándo nos metemos nosotras a trabajar? Ostras, cuanto antes. ¿Por qué? Como os decía, la sostenibilidad va de tomar mejores decisiones. Por lo tanto, nosotras debemos estar cuando se están tomando decisiones. Nada me fastidia más que me llamen diciéndome, voy a empezar a rodar mañana.
O ya está todo decidido, me entregan los decorados pasado mañana. Pues es que ya ahí puedo hacer poco, puedo hacer otras cosas, pero puedo hacer poco. Por lo tanto, el contar con la sostenibilidad en la preproducción e incluso en algunos casos, ha habido alguna productora que nos ha contactado para alguna propuesta para los que las conoceréis todos, la convocatoria esta de Europa Media Creativa que empezaron también a sonar campanas de sostenibilidad, pues nosotras nos hemos metido en alguna propuesta en la que nosotras nos metemos en la creatividad, en el contenido, ¿no? O sea, nos ponemos a ver cómo y entonces el protagonista hace así y de lo que bebes de una taza de loza y no de un vaso de plástico. Entonces, hay un trabajo muy interesante que hacer, pero vamos, el tema de producción, lo fundamental es poder estar en la preproducción cuanto antes, para poder condicionar compras, para poder condicionar diseños, bueno, condicionar a lo mejor no es la palabra, pero influir, ¿no? Así que eso es un reto ahora mismo. Conocer el verdadero coste de la sostenibilidad, lo que os decía, este budget, esta bolsa verde, que es como, vale, pues en estos departamentos me cuesta más y en estos departamentos estoy consiguiendo un ahorro. Estamos sacando esa línea base. A mí los productores me lo preguntan todo el rato, pero ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me sube el presupuesto en arte? Pues no lo sé, pero ni yo ni nadie. O sea, estamos viéndolo, nosotros ahora mismo estamos en todas las producciones que estamos ahora en marcha, estamos midiendo eso para poder conocer cuál es el verdadero coste de la sostenibilidad. Involucrar a todo el equipo. Al final nosotras vemos que desde la productora esto puede ser algo muy metido, pero que si no conseguimos que percole hasta la última persona, pues es muy complicado. A nosotras nos pasó en una película que, se había invertido en comprar unos estuches de cubertería individual para cada uno, que es lo más sostenible, en plan, pero como los que tienes en tu casa, ¿sabes? O sea, de acero. Y cada personita iba a tener sus cubiertos. Todos mis rodajes han sido en COVID, por cierto, ¿eh? O sea que el COVID se puede también. Entonces, a todo el mundo se le entregó, todo el mundo, jo, qué guay, tal, no sé qué, no sé cuántos. El día 3, el día 4 ya nadie traía los cubiertos, ¿vale? Y Catherine nos avisó y nos dijo, oye chicas, que es que está pasando esto y claro, yo estoy dando unos desechables porque es que la gente tiene que poder comer. Hablamos con los productores y los productores dijeron, lanzaron un mensaje a todo el mundo y dijeron, se os va a volver a repartir cubiertos, que sepáis que esto lo estamos haciendo por este motivo, no porque seamos unos pesados, sino porque es que esto es un rodaje, es un proyecto sostenible y que sepáis también que no se va a repartir más y que no va a haber más desechables, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que igual que te encuentras con cosas así, también os diré que nuestra experiencia es que la mayoría de la gente del equipo, aunque puedas encontrar más o menos resistencias, cuando la gente entiende por qué estamos haciendo esto, se motiva bastante y suelen ser aliados. Pero bueno, también hay resistencias, lo tenemos que tener en cuenta. Esto que os comentaba, realizar contenidos teniendo en cuenta la sostenibilidad, ¿no? Al final vosotros, los productores y productoras, sois el último eslabón de la cadena, esto viene de unas creatividades, esto viene de unos clientes, unas marcas, tal, no sé qué, unas cadenas. Y muchos de los, o sea, si a mí me dicen, pues es que aquí pone que tiene que haber un tigre de Bengala, pues yo como productora tengo que traerme un tigre de Bengala o ver cómo lo hago en postproducción o tal, pero aquí tiene que haber un tigre. Vale, pues bien. El empezar a ver cómo algunas creatividades, algunos desarrollos podrían ahorrar un montón de impactos en producción es un reto y tenemos que trabajar en ello. Y luego hay una parte que tiene que ver con avances tecnológicos y proveedores. Yo no os puedo pedir imposibles. Yo hoy en día no os puedo decir, no, porque tenéis que tener un generador de energía renovable. Vale, no existe. Bueno, existe en Alemania, existe en Canadá, pero en España no existe. También os digo, el que lo traiga se forra. Pero con esto lo que quiero decir es que queda un avance tecnológico todavía por hacer. Hay muchísimos proveedores, como os decía, con alternativas sostenibles que compiten el precio, pero sigue habiendo una vuelta de tuerca y algunas tecnologías que se tienen que poner al día y que en los próximos años estoy segura de que lo veremos.
¿Y cómo es nuestro workflow? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que necesitamos de cualquier proyecto, aquí lo he puesto en una película, pero me daría igual, ahora hablaremos de distintos modelos, nosotros necesitamos conocer el proyecto. Necesitamos saber qué actividades se van a desarrollar. En el caso de una película necesito leerme el guión, necesito la Biblia, necesito el story en una publi, necesito saber. ¿Por qué? Porque igual que otros equipos leen eso y ven los recursos que van a necesitar, yo veo impactos. Y entonces yo digo, vale, pues esto va a ser así, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo ahí sé los impactos que cada departamento va a tener. Y lo siguiente que hago es hablar con los equipos, con cada uno de los departamentos, para decirles, hola, muy bien, pues ¿cómo vas a hacer esto? No, pues es que aquí la niebla, nosotros utilizamos esta niebla ecológica. A ver, enséñame el logo. Ah, pues sí, pues tal, pues no sé qué, pues no sé cuántos. Entonces voy hablando con absolutamente todos, les voy a todos proponiendo mejoras y algunas se aceptan y otras no. Y algunas ya vienen dadas. Desde gente de vestuario que te dice, no, yo es que no utilizo bolsas de plástico para almacenar el vestuario, sino que tengo mis propias bolsas de tela que las he hecho yo y entonces a mí se me caen 2 lágrimas y digo, oh, Dios mío, ¿dónde has estado tanto tiempo? A, eh, a infinidad de cosas que la gente ya viene con esta inquietud personal de decir, es que a mí esto me generaba movida, entonces pues yo he interiorizado esta mejora, ¿no? Y eso nos lo encontramos un montón. Pero ese trabajo con los departamentos es muy importante porque hay algunas cosas que es como, ya, pues es que para hacer esto necesito más preso. Vale, pues nos vamos a hablar con producción, nos vamos a hablar con la productora y vemos si existe la posibilidad. Y si es que no, porque también estamos en un momento en el que como no se contemplan esas bolsas de la sostenibilidad, hacemos lo que podemos, ¿vale? Y esto es algo que ya es más que hacer nada, pero hasta que no tengamos la bolsa mágica verde, no podremos tirar presupuestariamente porque habrá algunos sobrecostes, como he dicho. En transporte, pues es que claro, es que aquí vehículos híbridos, muy bien, hay, y yo los pongo en mis producciones, pero los pongo después de que me han aprobado un sobrecoste. Y esto es una realidad como un castillo. Entonces, nosotras llegamos hasta donde es posible en cada uno de los rodajes. Con estos acuerdos con los departamentos, planteamos cuáles van a ser las acciones de sostenibilidad y se las contamos a la productora y luego lo que hacemos en el rodaje es supervisar y medir el impacto real, ¿vale? En toda preproducción yo lo que hago es ver hasta dónde vamos a llegar y qué impactos potenciales son los que se van a dar y luego en el rodaje lo que hago es ayudar a los equipos y continuar con esas compras que se hacen, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero sobre todo ver lo que está pasando realmente y ver si lo que hemos dicho se cumple. Y lo que hago además es medir la huella de carbono, ¿vale? Y entonces termina el rodaje, termina el proyecto, analizamos la huella de carbono, vemos si la podemos compensar, nos cogemos de la mano, nos felicitamos por haber hecho un proyecto súper guay y lo último que hacemos es, si la productora está interesada en darle un +1 en marketing, pues participamos en making of, en notas de prensa, en lo que la productora quiera. Esas cosas además a mi madre le encantan porque es como, ay cariño, qué bien. Yo se me da un poco mal, pero estamos ahí. ¿Y cómo implementamos esto? Y esto, de verdad, todos los que no tenéis rodaje, esto os va a dar más igual. Nosotros somos ecoconsultores, tenemos ecomanagers y luego existen los PAs. Los PAs, los eco-PAs, son los que están en rodaje sí o sí, recogiendo datos ahí a tope. Y nosotras y nuestros eco-managers lo que están es trabajando con producción y con para arriba de producción, viendo cómo funciona el día a día, viendo qué problemas surgen, qué es lo que podemos hacer. A mí el PA me dice, Ana, que es que tenemos un problema porque es que faltan los cubos. Muy bien. Se nos han olvidado las lonas para proteger el suelo desnudo y que no caiga el diésel de los generadores en un suelo natural. Vale, pues vemos cómo resolvemos, ponemos las lonas, tal, o sea, resolvemos, pero lo que os quiero decir es que estos 3 niveles, aparte de que en el caso de la ficción las plataformas lo imponen, en el caso de la publicidad, si conocíais Green David te exige que haya un consultor y luego el resto de niveles tú te las compongas. Entonces, esto es importante porque ¿a qué lleva esto? Y es que esto va a ser así. Esto lo que lleva es que dentro de X años, pocos yo creo, esto va a ser un departamento, ¿vale?
un departamento transversal a todos los demás departamentos. Ya os digo, yo trabajo con todos, desde contabilidad a producción, a efectos especiales, a absolutamente todo el mundo. Y este es el futuro, un futuro bastante cercano, además. Y esto también lo que me lleva es a que existen nuevos nichos profesionales. Nosotros ahora mismo estamos formando a profesionales del audiovisual que quieren trabajar en esto. Bienvenidos sean. Necesitamos gente, necesitamos manos, con la que se nos viene encima de rodajes, más todavía. ¿Y qué registramos? Lo que os decía, para medir la huella de carbono. Nosotros registramos energía y transporte, medimos huella, y luego también respecto a las compras, vemos qué pasa con ese catering, vemos qué pasa con estas cosas que hemos comprado de un solo uso o de segundas vidas, esto que os decía, hacer planes de donaciones, etc. Vemos qué ha pasado con el recurso agua, vemos qué ha pasado con los materiales de arte, con los consumibles, con los fungibles y qué ha pasado con los residuos. ¿Vale? Y esto es aplicable a todos los modelos. ¿Qué pasa con la publi? ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa con la animación? ¿Qué pasa con el streaming? Yo qué sé. Aquí, a mí, en este punto, os voy a contar mi visión, pero lo que más me interesa es la vuestra, ¿vale? Nosotras, como digo, empezamos en ficción y es Canadá la que nos abre la puerta de la publi. Yo ahora mismo estoy trabajando con Canadá, con Albiñana y con Lee, que son 3 productoras. Y tengo en cola otras que quieren trabajar. El tema de la publicidad, y voy a ir paso por paso, el problema que tienen es que estos tiempos que tiene la ficción de 3 meses o 2 meses de preproducción no existen. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en una publi, era esta cosa de que la planificación pues no se da. Problema, ¿no? Porque yo he basado todo mi discurso en que es importante planificar y tomar decisiones y estos van así, ¿no? Venga, 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 venga. Entonces, claro, nosotros después del primer rodaje dijimos, ¿pero qué es esto? Y además, el impacto que tú generas en una publi, o sea, es como en 2 días o en 3 días, ¡boom! Es un impacto brutal en muy poco tiempo. Bueno, pues al final la conclusión a la que hemos llegado es que nosotros podemos ayudar al sector, a la public, pero la public tiene que hacer un trabajo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Estos niveles que yo os ponía aquí, nosotras lo que vemos es que los PAs pueden ser contratados a rodaje. El ecomanager tiene sentido que sea in-house de la productora y luego que estemos nosotras. ¿Por qué digo esto? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que se llaman los Green Books de la publicidad, que es poner a cada productora de publicidad enpistada para que ella misma, es el enseñar a pescar. Es yo no te voy a dar la caña, yo te enseño a pescar. Y por tus tiempos, yo no te puedo dar la caña porque tú no vas a poder usarla. Entonces, con nuestros Green Books, nosotros lo que hacemos es generarle a la productora la estructura para que pueda tener a sus eco-managers o que pueda contratar, aunque sean freelance, que puedan estar en no sé cuántas producciones para poder suplir esto. Esto funciona. Nosotros lo estamos haciendo y la verdad es que estamos muy contentas con los resultados que está teniendo. Y ya os digo, esto viene, ahora si hay productoras de publicidad me encantará saber su opinión, esto viene de la imposibilidad de te llamo, tengo un rodaje dentro de 2 semanas, ¿me ayudas? ¿A qué? Si ya, o sea, a 2 semanas ya has decidido todo, ya no puedo hacer nada. Entonces, para poder acoplarme a tus tiempos, tenemos que estar comunicados de otra manera y tú tienes que estar empapado de la sostenibilidad de otra manera, ¿vale? Aún así, nosotras damos apoyo en rodaje y damos apoyo a proyecto. Nosotras nos quedamos, esta parte de consultoría, nos quedamos analizando qué ha pasado, generando los informes finales para agencia, para cliente final, sí, más todavía si va con la metodología de Green David y proporcionando mejora. Pero lo que es inviable es que a mí me digas, ruedo dentro de 2 semanas y me piden un Ecoassistant, ¿qué hago? O sea, es que eso es poner una tirita en esta movida, es que es solventar malamente algo que es estratégico. Respecto a los videojuegos y respecto a la animación,
Animación, como os digo, la primera toma de contacto que yo tuve fue con la gente esta que se va a presentar a lo de Europa Media Creativa. Y para mí fue un ajá súper interesante. Aquí efectivamente, nosotras por lo que vemos los grandes impactos en los videojuegos creo que es exactamente igual. Tiene que ver con peña que está enchufada a la red y con gente que está trabajando en grandes ordenadores, en grandes máquinas, que además se quedan súper enchufadas, tal. O sea, la huella de carbono es súper importante, pero luego cuando te pones a mirar, también tiene que ver con ese día a día, ¿no? Ahora mismo también habrá gente teletrabajando y tal, pero ¿qué pasa con esos equipos? ¿Qué pasa con esas oficinas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando también con empresas de postproducción que tienen también, pues eso, que hacerse cargo de proyectos grandes, de montaje, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos, y a mí me parece bastante similar. Como digo, me encantaría escuchar cuál es vuestra visión. Pero yo identifico eso, que yo también te puedo ayudar a comprar mejor los aparatos que tú necesitas, te puedo ayudar a comprar mejor los fungibles que tú utilizas y te puedo ayudar a ver cómo la gente se transporta, cómo la gente va, qué pasa con esos residuos que generas, etc. Entonces, yo estoy deseando poderle meter mano a esto. Me alegra mucho que en Proa no estamos hablando únicamente de rodaje y tal y no sé qué, sino que tengamos otros modelos que están muy interesados en el tema de la sostenibilidad. Y dicho esto, me gustaría abrir micrófonos y me contaréis vosotros dudas, quejas, opiniones y sobre todo cómo lo veis o necesidades, que vosotros alguna necesidad que yo no he detectado y que me contéis. Muy Espero bien, no pues haberos metido nada. una chapa muy larga. No, no, no ha sido, bueno, yo lo he encontrado muy interesante, es decir, y además es que te abre las posibilidades de que realmente hay muchas cosas a hacer y que se pueden hacer bien cuando se preparan. O sea, nosotros en realidad publicidad como proa no la tocamos, es posible, ¿No? alguna empresa puede ser que sí, que la toque, pero no tenemos una asociación de publicidad, pero sí, aunque me consta que hay alguna empresa que lo hace, ¿eh? Pero no es como la que tú comentabas antes, que no me acuerdo nunca de las siglas de publicidad, pero sí de animación y de videojuego. Y Uh-huh. después, quiero decir que las que nos, o sea, todo lo que es ficción, por ejemplo, también tiene una gran parte del trabajo que es postproducción, Eso es. que el sistema, digamos, sería más semejante a lo que puede ser en animación. Pero vamos, yo creo que ahora lo importante es que si queréis comentar alguna cosa, me parece que el sistema mejor sería que lo dijerais por el chat, pidierais la palabra por el chat, porque no nos puedo ver a todos en una pantalla y es difícil dar palabras sin ver a todas las manos levantadas. O sea que mejor pedís palabra a través del chat. Pero no, no, no todos a la vez, ¿eh? Que nos has dejado apabulladas. No, pues espero que no. Me asusta un poco que haya sido así, de verdad. O sea, no quiero, no pretendo meter miedo, pretendo meter ilusión. Mira, sí, pero sí que tenemos Janina, es que tenemos algunos que están en pantalla y otros que no. Hay dos pantallas. Vale. Pero bueno, Janina ha sido la primera que ha pedido la palabra, la que venga. rompe el hielo. Venga. Sí, bueno, buenos días. Yo soy Jonaina, trabajo en Polar Star Films. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta charla. Nos parece muy interesante porque ya desde Polar, desde hace mucho tiempo, ya estamos bastante metidos en el tema. Hicimos bastantes reformas en nuestro modus operandi dentro de la empresa para poder mejorar ciertas cosas, sobre todo en temas de reciclaje, etcétera, etcétera. Y tal y como decías, pues cuando ahora salieron las ayudas para Europa Media Creativa, pues ya nos empezaron a saltar todas las alarmas, ¿no? Porque nos presentábamos a la convocatoria y ya vimos que el tema de la sostenibilidad iba a ser el tema, ¿no? Y ya nos pusimos en contacto con diferentes empresas que ofrecían pues, un estudio de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero la duda existencial que teníamos un poco en la empresa es:
de cara a las ayudas, ¿no? ¿Qué tipo de documentación nos van a pedir, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura? ¿Nos van a pedir un informe? ¿Hay que hacer un proceso durante toda la producción? Etcétera, etcétera. Esta era la primera duda que tenía. Vale. Y después tengo una segunda duda, que es que, como has comentado, la posibilidad esta de que haya una persona, ¿no? De que esté formada, puede ser una persona de nuestra empresa, por ejemplo, yo que trabajo aquí, que me ofrezcáis la formación, ¿no? Para poder hacer el estudio, o es realmente una cosa que es muy compleja y realmente lo tiene que hacer otra persona, ¿vale? Vale, pues te contesto a las dos. Respecto a los documentos, muy interesante, porque efectivamente tanto el ICA cuando sacó estas ayudas luego dijo, ostras, ¿y ahora cómo evalúo yo? Porque me van a llover no sé cuántas memorias y ja, esta es la risa de no poner unos objetivos como cuantificables y que ahora venga a leer. Entonces, efectivamente lo que se está pidiendo ahora mismo, lo que va a valer, son dos cosas. Uno, un certificado. Sé que esta historia de la empresa homologada es otra historia. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos con el ICA ya se lo dijimos, en medio ambiente no tienes que estar homologado para hacer esto. O sea, no existe una homologación de empresas que miden huella de carbono. No lo hay. Entonces, bueno, ellos son conscientes de esta historia y de que tienen que mejorar para el año que viene y la redacción ya me consta que va a mejorar. Pero en ese sentido, lo único que van a pedir es que sean empresas que nos dedicamos a esto y que tengamos una solvencia y una experiencia trabajando en esto y que no pueda venir Botijos Pepe a medirte una huella de carbono o gente de vuestro sector que de repente se reconvierte al mundo de la sostenibilidad y pasas de dirigir publicidades a hacer huellas de carbono. Pues muy interesante, pero mire usted cuál es su bagaje, ¿no? Entonces, el ICA lo que va a buscar es, uno, esto que os hablaba de estas metodologías de cálculo, que no me las invento yo, Mrs. Greenfield no utiliza una metodología de cálculo inventada por Mrs. Greenfield, utiliza la metodología de cálculo del Ministerio y de Naciones Unidas, que es la que se utiliza. Entonces, va a mirar eso, qué metodologías se han utilizado para hacer este estudio y quién certifica. Y si certifica una empresa, una entidad que tiene experiencia y que en su CIF pone que se dedica a hacer esto, valdrá, porque no existe una homologación. Con esta manera de que nosotros certifiquemos, lo que le estamos quitando al ICA es curro de leerse las memorias, porque van a ver el certificado y van a decir, me vale. Entonces, sí que con ese certificado va a valer para justificar, pero sí que nosotras estamos generando una memoria. Yo no digo que sea obligatorio, pero me parece que tiene sentido común. O sea, yo no me meto en ningún proyecto y luego le llego a mi cliente y le digo, vale, ¿y qué ha pasado? No, ¿sabes? Tiene que haber un producto que yo te entrego, o sea, nosotras lo hacemos así. Ya os digo, si tenéis otros proveedores que os han dicho, yo solo te hago el certificado y no te hago un informe, en principio podría valer, ¿vale? Nosotras no hacemos eso así. Y dos, vale, personas, efectivamente. ¿Cómo estamos trabajando nosotras esto? En las organizaciones. Siempre hay una persona que esto se lo cree, una animada, alguien que le mola, tal. Entonces, esa es la mejor persona que podemos elegir dentro de una organización para que trabaje en la sostenibilidad. Si eres de Publi, nosotras estamos viendo a gente que le ponen desde productores ejecutivos o line producers que se empoderan de esta movida, a gente dentro de las empresas que ya llevan otras cuestiones como puede ser de residuos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y que esto le mola y se mete. Entonces, es importante que nosotras tengamos un contacto con esa persona y que ese plan, ¿no? Que esa historia de, vale, Polar, ¿dónde se va a ubicar dentro de la sostenibilidad? Nosotras lo hagamos con vosotros. Pero es fundamental que luego se quede ese conocimiento en una persona o en varias
que puedan llevar ese plan a cabo. Y te hablo de cosas como que la sostenibilidad, estamos hablando de planes de igualdad de género, de planes de conciliación muy necesarios en el audiovisual. Entonces, esto luego tiene un reflejo con comunicación y marketing, o sea, es que esto es de verdad un eje de trabajo más, pero así, respuesta corta, sí, persona dentro de la organización con la que nosotras trabajamos y nosotras formamos y con la que luego nos quedamos haciendo más proyectos y tal. Para que os hagáis una idea, se están hablando de construir los bosques del audiovisual para compensar. O sea, hay proyectos por delante súper bonitos, súper bonitos. Se buscan gente, se buscan empresas, se busca gente que se quiera subir a esta ola, pero efectivamente te pones o sea, tiene que haber también un respaldo por parte de la empresa. Quiero decir, mandar a alguien que va súper animado al frente sin respaldo por parte de los dueños de la empresa y sin luego poder ejecutar nada aguas abajo y sin modificar nada en los procedimientos reales de la empresa es ultra frustrante. Entonces, necesitamos que desde las altas esferas de la empresa esto sea un mandato y esto sea algo que es, mira, es que esto yo me lo creo, esto no es greenwashing, esto es que yo me lo creo de verdad. Espero haberte contestado. Vale, yo creo que a María José de Distinto te han contestado la pregunta, ¿no? A ver. Y Victoria, si quieres preguntarlo tú misma, Venga. lo que has escrito aquí. Hola. Hola. Bueno, yo me llamo Victoria, vengo en nombre de Un Capricho Producciones. Bueno, yo acabé SCAC hace un año y me he encontrado en muchos rodajes y de muchos guiones el uso que le hacen a los animales. Por ejemplo, en una escena, un burro subiendo cuesta arriba y yo miraba como el pobre animal estaba sufriendo y así en muchísimas ocasiones, o incluso toros, aún esto todavía se hace. Y yo no sé si en un futuro habría alguna ley sobre esto, porque yo entiendo que al final son ideas de guiones y tal, pero yo creo que al final hay que haber un poco de humanidad y creo que aparte de toda la sostenibilidad hay que tener en cuenta también el tema de los animales y también de la dieta vegetariana o vegana. Vale, con eso tengo dos buenas noticias. Una, que se acaba de aprobar una modificación de la Ley de Bienestar Animal que en España, que lo que hace es dejar de considerar a los animales cosas, porque antes estaban más considerados cosas que seres vivos. Y eso lo que abre es una nueva, por ley, manera de tratar a los seres vivos con una dignidad suficiente. Habrá que ver en qué se traduce esta ley, pero eso es una buena noticia. Y dos, efectivamente nosotras cuando utilizamos estas metodologías y estas varas de medir americanas, ya os adelanto que con el tema de la dieta es un punto importante. Ya os digo, yo no vengo del audiovisual, ¿vale? Yo soy puritita sostenibilidad. Y yo cuando me meto en un proyecto y resulta que se genera un motín por intentar meter un día vegetariano, a mí me explota un poco la cabeza. Pero eso ocurre. Y eso a mí me ha pasado. Y es el mundo real. Entonces, se está caminando, más que porque tengamos que ser vegetarianos o veganos o tal, que no ese es el debate, la historia está en ser consciente de la importancia de la dieta respecto al cambio climático. Y esto va de hacer un consumo de carne responsable, pero esto también va de consumir local, ¿no? O sea, yo me preocupo mucho de que mis caterings sean de productores locales. Disminuyo huella de carbono, fomento economía local, etc. Entonces, el tema de la dieta es importante y, como te decía, estos estándares americanos vienen con imponer un día en España, por lo visto, se va a quedar no un día vegetariano o vegano, sino un día en el que no se consuma carne roja. Esto, volvemos a lo mismo y de verdad, yo con esto lo que os quiero decir es que estamos en la primera miguita que nos deja pulgarcito. O sea, es que estamos iniciando el camino y estamos viendo cosas que son como pequeños pasos que van más a cambiar la mentalidad de muchísimas personas y es que esto lo hemos hecho así de toda la vida,
Pues es que eso, la manera en la que lo estamos cambiando es con el poco a poco. Y con el tema de la dieta ese es el caso. Vale, pues gracias por responder. Nada. Más preguntas. Si No hay tenéis más preguntas preguntas. así como duras de documentaciones y tal, porque ahora tenéis que justificar 1000 movidas, me lo podéis decir, ¿eh? Porque entiendo Pasa es que, Ana, las justificaciones son tan ambiguas, es decir, Ya. que de momento el problema, como has dicho tú antes, es que se acepta prácticamente todo. No hay empresas homologadas, no hay, o sea, lo único que se pide es esto, que se dediquen a ello. Pero es decir, que no hay una cosa estricta porque les vino un poco grande. O sea, no Pero tiene también os digo con hacerlo. eso que a mí lo que me encantaría es poderos ayudar a todos a elegir mejor. Y elegir mejor no, a lo mejor no es trabajar conmigo, ¿eh? Pero cuando planteáis meter a alguien a trabajar en vuestra casa o en vuestros proyectos con sostenibilidad, saber, porque yo entiendo que digas, ¿y cómo sé que yo soy mejor que no sé quién? ¿Sabes? Y entiendo que tengáis esas dudas. Ya os digo, yo no vengo aquí a venderos mi peli, pero me encantaría poder deciros, mira, pues esto es lo que podéis optar y esto es lo que tenéis que pedir. Y me lo podéis pedir a mí o se lo podéis pedir al de enfrente. Pero porque ya me he encontrado con más de una que es como, pues yo esto no sabía y a mí no me habían contado esto. Vale, pues no te lo habían contado. O sea, lo que quiero decir Sí, con sí. esto es que ahora mismo sois un caramelito para los tiburones. O sea, que es que los primeros que huelen la sangre son los tiburones. Y no os voy a engañar, ahora mismo aquí hay un nicho de trabajo súper interesante al que se está subiendo mucha gente súper válida, pero también gente que ve la oportunidad. Y eso es real. A ver, Más. Elena de Filmax también ha pedido la Venga. palabra. Hola, Elena. Elena. Ahora, espera, perdonad que no se me había desconectado. No, solo preguntarte esto, que estás hablando siempre de estándares europeos. Y a mí me gustaría saber si en Europa se está trabajando ya sobre algunos estándares para aplicar para Europa exclusivamente. Porque ya sabemos que Estados Unidos a veces muchas cosas son muy estrictas, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de aplicarlas, también se van un poco por donde les va bien, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor lo que nos afecta más es que tengamos unos estándares propios, más europeos. También hay la concienciación aquí que en muchas cosas son distintas. Totalmente cierto. Y Vale. luego, perdona, y luego te Dime, quería preguntar ya otra cosa, que es cuando tú hablas de que los PIAs están en los rodajes, ¿cada cuánto pasan los informes? Te lo digo porque, a ver, yo ahora estaba pensando, la gente pasa, los que están en rodaje pasan los informes y luego tú hablas como que la valoración se hace al final de todo. Vale, te cuento. Entonces, esto sí es una cosa que se puede ir viendo, pues yo qué sé, semanalmente recibiendo informes para ver si se puede, si es correcto lo que se está haciendo, o si tiene que desviar Vale. hacia otro lado. Un poco era esto. Te cuento. Muy interesante, Elena. El tema de Europa, efectivamente, ahora mismo esto, ya os digo, o sea, el problema del audiovisual es que en Europa también medioambientalmente están con unos melones tan grandes que nunca se había pensado en el audiovisual, pero de hecho os diré que el ICA está en varios grupos de trabajo y España es de las más adelantadas en propuestas y en iniciativas dentro de Europa. Se está trabajando en varios sellos, que esto es como todo, si es que luego quedará uno pues como el anillo único, pero Trentino está trabajando en uno, se están trabajando en distintas herramientas. O sea, ahora mismo no se plantea, y además es que el ICA tampoco lo puede hacer, Europa no plantea una única manera de hacer las cosas. Plantea que esto es lo que queremos conseguir y tú te buscas la vida para llegar a esto, ¿vale? O sea, si vamos a limitar las emisiones, tú te buscas la vida. Y entonces, tanto el ICA como Europa lo que están ahora mismo es ávidos de lo que os decía, líneas base, buenas prácticas. Es que no se sabe cuánto se emite en una película. No se sabe. Nadie lo ha hecho nunca. Entonces, Europa no puede limitar las emisiones de algo que no sabe cuánto es lo normal, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que se están generando son estos grupos de trabajo y lo que se está queriendo es saber cuál es la realidad del audiovisual. Y España está
muy adelantada en este tema y además ya os digo que las plataformas y los estudios estén aquí bastante focalizados haciendo sus pilotos de sostenibilidad, nos va a dar una línea base muy interesante. Así que eso es así. Totalmente de acuerdo contigo que Europa siempre es más exigente que Estados Unidos. Eso es así, siempre, siempre. Entonces, pues bueno, al final cuando salga el estándar, que yo pienso que durante este primer periodo no va a ocurrir, pero seguramente a partir del 24 o del 25 se revisará y será cuando se empiece a hablar de esto, terminará saliendo. Es que eso es así. Y luego hay otra parte que de lo que me dices, lo que me doy cuenta es que me he explicado mal. Por supuesto, o sea, el PA, el eco-PA, tiene que estar todos los días en rodaje. A mí me encantaría, nosotros hemos explorado todo tipo de alternativas en favor de todo tipo de presupuestos. Es decir, que vaya una vez a la semana, cada 2 días, pero la realidad es que en el momento en el que estamos con esto, el día que no va, los cubos de basura están que te quieres echar a llorar. El día que no va no se recoge ni un registro de huella de carbono. El día que no va resulta que los de arte han cortado una rama de un árbol. O sea, en los días que no va se montan unos cristos que nos fastidia la producción. Entonces, al final, por lo que estamos optando es que el eco-PA tiene que estar todos los días. Y la comunicación del eco-PA con nosotras y de nosotras con la productora, con la marca, con quien me pida, es semanal o bisemanal. ¿Vale? O sea, yo estoy reportando avances todas las semanas o cada 2 semanas. Precisamente por lo que tú decías, Elena, porque efectivamente es como, ostras, pues en el plan de sostenibilidad decidimos hacer esto y no está funcionando. No la abandonamos hasta el final. Vamos a ver si era una medida que tenemos que quitar porque no tenía sentido o cómo buscamos la manera de conseguirla. ¿Vale? Nos ha pasado. Mira, es que además esto, de verdad que son cosas que digo yo, ¿cómo puede ser? Estamos súper a tope, cero plástico, todo genial, wow, cómo molamos. Llega una marca y hace una donación. Cataclón, no sé cuántas botellas de plástico en rodaje. Y de repente yo me quedo allí, llego a la OFI, veo no sé cuántos palés de Solán de Cabras y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo me habéis hecho esto? No, pues que una donación y claro, ¿cómo vamos a decir que no? Si es que esto me ahorra no sé cuánto y entonces pues la liamos parda, ¿no? Pues eso nos pasa y nos va a pasar. Entonces, todo esto para decirte que nosotras tenemos que estar en contacto y reportándoos a los que nos contratáis todas las semanas porque tenemos que solventar cosas como esta todos los días. Los de las donaciones de verdad, pues es que yo ya no sé cómo decirlo, que es como, si te van a donar, oye, que te donen, si es que me parece genial, pero déjame hablar con ellos. Porque a lo mejor puedo hablar con Solán de Cabras y decirle, joy, ¿no tendrás una botella que es que esto luego, mira, es un marketing para ti de la leche? O sea, que tiene que ser así continuo. El reporte es continuo, lo que es final es el informe final. O sea, al final, en el informe último que yo te entrego, lo que hago es recoger todo el proceso, todo lo que ha pasado, también con estas dificultades y este aprendizaje. Empezamos haciendo esto, pero luego fue que no, tal, no sé qué, porque es un proceso vivo, ¿vale? Espero haberte contestado, Elena. A ver, Adriana ha pedido la palabra. Venga. Ariana, Hola. perdón. Hola. Sí, bueno, espero que se me entienda un poco. A ver, yo tenía 2 preguntas. La primera es, ¿en qué momento de la producción es ideal que os contactemos? O sea, Vale. ¿en qué semana de pre? ¿O de desarrollo o de lo que sea? Vale, Es la primera. venga. La segunda pregunta es, em, suponiendo que lo hacemos todo bien, que tenemos el ecoPA todo el rato, que os contactamos en el buen momento, todo, si yo, es que ahora me encuentro que tengo una película que tengo que tener certificado tal. Entonces, estoy haciendo el presupuesto de la peli para saber cuántas semanas me caben, todo esto. Entonces, yo sé cuánto me va a costar la pospo. Si yo pongo que hago una producción en Cataluña, con la pospo en Cataluña, todo aquí tal, de 5 semanas, un estándar, ¿de qué estamos hablando más o menos, para tenerlo en cuenta? Me estás preguntando horquillas de preso, ¿verdad? Sí. Ya sabía yo que es que esto iba a salir. Bueno, es que ahora tiene Hombre, que claro. No, que mucho ha tardado, que yo me la esperaba la primera. Vale, semana. Es muy complicado estimar semanas. Nosotras estamos trabajando bien en semana -8, en semana -10, en semana -12. Ahí nos estamos manejando bien.
También os digo, hemos empezado una peli que entramos en la semana -12, es una cosa muy grande. Pero claro, entramos ahí súper ilusionadas, ¡ay, qué bien! Tal. Vamos a la lectura de guión, que eso es otra cosa como importante para nosotras. Tal, y resulta que es que arte llevaba 3 meses trabajando, porque es una cosa que lleva, que es gordísima. ¿Es una pena? Es una pena. No sé decirte una semana exacta, porque es muy complicado y porque estamos viendo que depende un poco de la producción, porque claro, yo en esto hubiera dicho, pues mira, es que me tenías que haber contactado hace 3 meses, qué pena. Cuando pensábamos que íbamos con mucho tiempo, porque entramos en la -13 o en la -12. Pero lo ideal sería cuando se están, cuando sabes quiénes van a ser tus directores, tus jefes de departamento, para que tus jefes de departamento sepan que tienen que hablar conmigo. ¿Vale? Y que si van a tomar, o sea, de verdad, yo prefiero no estar contratada sabiendo que voy a hacer un proyecto contigo, saber que no, aunque no esté contratada todavía, recibir un correo de arte que me diga, hola, voy a comprar las maderas, ¿qué tipo de maderas son las que tengo que comprar? Mira, me haces madre, ¿eh? Te lo digo. O sea, por favor, esa pregunta todavía se la voy a pedir a los Reyes Magos porque es que estoy deseando escucharla. Porque estamos trayendo, que sepáis, maderas de China y de bosques, ¿no? O sea, estamos esquilmando bosques para construir nuestros decorados. Entonces hay maderas que están certificadas y que te aseguran que no vienen del Amazonas, ¿vale? Esa una. Y luego, horquillas presupuestarias. No es tan fácil. ¿Por qué? Nosotras tenemos una tarifa semanal en el que, contando con la consultoría y con el ecomanager, estaríamos en unos 750 a la semana. ¿Vale? 2 personas. El PA va aparte y los PAs se están pagando a unos 600 a la semana y ahora con esta locura que tenéis en el sector de que hay más trabajo que no sé, yo he llegado a ver a PAs que les han ofrecido 750 a la semana. A mí o sea, los números yo flipo, pero es que es lo que está viendo el sector. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Vale? Pero, ¿por qué te digo que varía? Porque a lo mejor tú me planteas un proyecto en el que no te toco poner a 2 personas y solo me hace falta una. Pues va a ser menos. O sea, esto que os he dicho son cosas que yo estoy vendiendo a día de hoy. Pero también te digo que me he encontrado con proyectos de toda variabilidad. ¿Vale? Y no os quiero asustar con las pastas tampoco, porque de verdad, o sea, yo lo que os diría es si tenéis un proyecto, contactar y pensáis que puede ser interesante que os hagamos un presu, contactadme, me lo contáis y vemos, porque también nos ajustamos a limitaciones presupuestarias. Ya os decía, para mí lo más importante es que empecéis. O sea, lo más difícil es el primer paso. Y la primera vez llegaremos y haremos esto. Pues la segunda haremos esto y la tercera haremos esto. O sea, eso nos ha pasado con un montón de productoras. Nos metemos en la primera, nos meten tarde, tal, no sé qué, no sé cuántos. Mira, al caso. Estuvimos que fue muy bonito y a la vez, bueno, fue muy guay. La peli esta que se ha rodado el Paco León ahora. Pues en esta peli, que es un sueño, es un sueño también y un poco una tortura desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque claro, podéis imaginaros lo que está en la cabeza de este hombre, pues es una locura. Y es una pasada. Nos contactan que sí, que os tenéis que meter, que es que esto además es a tope, estamos súper conectados, el súper conectado, tal, no sé qué. En el momento en el que entramos pudimos hacer esto. Pues estaba todo decidido o muchas cosas decididas. Hicimos muchas cosas, las hicimos, pero muchas otras no llegamos a tiempo. Bueno, pues para la segunda la productora ya nos ha llamado y nos ha dicho, hola, estoy ya imaginándome, incluso nos están metiendo en dosieres. Es decir, sin presu, diciendo, le voy a presentar esto a Televisión Española, le voy a presentar esto a no sé quién, le voy a presentar esta idea y quiero meter un slide diciendo, porque lo ideal, a mí lo que me encantaría es no tener que tirar de un presu que ya está cerrado. En la publi estamos metiéndonos en cuando se hacen las ofertas a las agencias, en decir, mira, y aquí hay una línea más que es sostenibilidad y que cuesta tanto, y no va a costa de la productora y al precio cerrado, va cuando te vendo la idea, Sí, porque sí, es claro, quien lo tiene claro. que pagar.
O sea, al final, desde mi punto de vista, a mí si me preguntáis, esta fiesta la tienen que pagar las cadenas, las plataformas, las marcas, el cliente final es el que tiene que asumir esto. No el último eslabón, que es la productora. La productora, con el precio que tiene, pues hace virguerías. Pero, pues eso, las pastas, que es que siempre son un rollo. Bueno, Gracias. vamos a ver, María José, de distinto. Y Venga, me parece que tendríamos que ir terminando. venga. A ver, María José. No te oímos. Yo no... No te oímos. A ver, preguntabas, ¿los proveedores que generen emisiones tienen algún tipo de ayuda para renovación de materiales para la mejora? Vale, tema de proveedores. Esa es otra que nosotros al final llegamos. Cuando nosotros nos metemos en una producción y de repente nos ponemos a pedirles datos a los de catering, a los de location support, a lo de puro cuento, a los de de repente los proveedores, al cine, no sé qué, hacen así y dicen, hola, ¿y tú quién eres y por qué me estás pidiendo estos datos? Y lo que dicen es, ¿me van a dejar de comprar a mí porque resulta que no sé quién tiene más LED que yo? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero dentro de poco sí que va a ser así. O sea, vosotros al final vais a obligar a la transformación de proveedores. Ahora mismo eso nos está penalizando, pero se están poniendo las pilas. Nosotras estamos pendientes de trabajar con Alia, porque es que Roberto y Vanessa lo vieron cristalino y dijeron, mira, que aquí si Netflix va a empezar a pedir esto, no me voy a quedar fuera, pero me da igual, si yo estoy trabajando con Canadá y Canadá para una campaña para H&M está diciendo que yo me he metido a trabajar con los proveedores de ellos, ¿sabes? Entonces, eso va a pasar. Ahora mismo no hay una legislación ni hay un listado. Yo sé que vuestro sueño sería que hubiera un listado de proveedores sostenibles, no existe. También es algo con mucha responsabilidad. Yo tampoco soy quien para quitarle el pan a nadie. Yo no quiero decir no con este no, que es mala gente o que es no sostenible, no. Lo que quiero es como todos se ponen en la misma línea, ¿no? Y en el punto de partida. Pero el tema de los proveedores es un temón. Nosotras trabajamos o tenemos un listado cada vez mayor de todas las producciones en Madrid, en Barcelona y en el territorio nacional tenemos ya un montón de opciones, pero son los primeros a los que les va a tocar. Nosotras lo sabemos, porque es que es eso, al final, si tú eres Alucine y compensas tu huella de carbono, pues yo ya sé que todo lo que tenga que ver con luces, la huella va a ser cero. Y ya te digo yo que eso va a hacer que Alucine esté en más producciones. Eso lo tengo súper claro. De todas maneras, a mí no me consta que tengan unas ayudas para renovación de materiales y tal. Llegará, Lo que porque pasa es que también es cierto, es decir, que a través de asociaciones como LIA, como tú comentabas, es posible que hagan la presión correspondiente para que puedan renovar los materiales. Hombre, debería ser, porque es que es verdad que si no es lo mismo, es pedirle imposibles al más débil de la cadena. O sea, ya el momento este de decir, ¿me estás diciendo en serio que tengo que renovar todos mis camiones? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero que esos camiones no van a poder entrar en el centro de Barcelona, te lo aseguro, para el año que viene. Es que es la realidad, es que la presión más gorda va a ir sobre ellos, porque es verdad que es un temón y el tema de las emisiones es importante. Y que van a salir ayudas, segurísimo, seguro. Es que si no es imposible. Os diré que me imagino que sabéis que en Barcelona, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como Cataluña, están generando su propia normativa en esto, en producciones sostenibles. No sé si a vosotros os han pedido a proa, os han pedido... A través de la Film Commission han habido unas distintas reuniones que hemos pasado información
a todos vosotros, se pasó en su momento por si había algunos temas en concreto que se querían trabajar y tal. Se está trabajando, realmente tú antes lo has dicho y es muy importante porque yo creo que tenemos la oportunidad de incidir en la normativa que se haga. O sea, es decir, que es bueno que nos empecemos a preocupar de cómo realizarlo porque nuestra experiencia, nuestras preocupaciones, o sea, cómo vemos de hacer, lo podemos trasladar en un momento que están necesitados de recoger información para hacer la normativa. Efectivamente, Montse, yo te lo digo claramente, es que esto es el poneros vosotros al día, lo que va a impedir es que salga una normativa que sea imposible de cumplir. Quiero decir, que vosotros sepáis a día de hoy hasta dónde es posible llegar y realista llegar, lo que va a hacer es que podáis hablar desde PROA con la administración a decirle, mira, es que si me estás pidiendo esto, que sepas que a día de hoy me estás pidiendo un imposible, porque yo me he preocupado en saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, por eso es importante, porque si no el peligro es que os obliguen a hacer cosas que cuando os queráis poner digáis, ostras, es que esto sí que me cuesta una pasta, es que esto no hay tecnología, es que tal, es que cual. Busquen soluciones inadecuadas o tal. O sea, por eso es tan importante la participación de todas las empresas en ver, sí, porque nosotros desde PROA podemos hacerlo pues como oficina, pero Claro. decir, que es mucho más reducido. Lo que nos interesa aquí es más lo que representa para cada uno de los géneros que estamos representando, ¿no? Sí. Pues yo creo que, no sé, si no hay ninguna otra pregunta, pues lo que hay que hacer es manos a la obra, nos ponemos a ello y adelante. Yo quedo a vuestra disposición, tanto si me queréis escribir a mí o como ya he hablado con Cecilia, hacerle consultas a ella y que ella me las traslade a mí, lo que necesitéis, de verdad, y incluso dudas, no sé, por lo que se os pase por la cabeza. Pero me parece muy, muy guay, me alegro un montón de ver que no hemos perdido gente en este rato. No. Y nada, pues que espero que trabajemos juntos y que nos veamos y que si no trabajamos juntos, pues nos veamos igualmente. Pues muchas gracias, Ana, A vosotros. y te tomo la palabra por otras cosas que has comentado interesantes para hacer otra sesión. Genial. Muchas Nada, gracias que tengáis a muy todas. buen día y buen fin de semana. Gracias, Ana. Igualmente. Gracias a todas y todos. Hasta la vista. Gracias.